Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para analizar lo que tiene de noticioso este viernes 7 de octubre ya, cómo pasa el tiempo. Y hoy vamos a empezar hablando de energía solar. Lo vamos a hacer, ahora se lo voy a presentar con don Borja Peñalver, que es director general de Comunidad Solar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me alegra. Bueno, le hemos traído para que nos explique a los reacios, sobre todo, cuáles son las ventajas de instalar paneles solares en sus casas. Bueno, la ventaja fundamental hoy en día es el ahorro, ¿no? O sea, hoy en día estamos muy preocupados por los precios de energía, como es normal. Estamos muy preocupados porque dependemos de actores externos que nos fijan el precio de nuestra energía, porque no tenemos independencia energética como país. Y lo que te permite la energía solar es justo eso, tener independencia energética, ser libre, no depender de una guerra en Ucrania, de Rusia, de Putin o de quien sea, para producirte tu propia energía y autoconsumir tu propia energía, ¿no? La independencia energética creo que es algo que está infravalorado y es algo terriblemente importante, porque al final, más allá de que los precios de la energía sean caros o baratos, uno siempre está supeditado a tener que depender de alguien para esto, ¿no? Y el autoconsumo te permite no depender de nadie. Bueno, a muchos que se lo han estudiado, pues no les termina de convencer que te vayan, sobre todo los grandes, sobre todo las derivadas de las grandes suministradoras eléctricas o gasistas, que te impongan unas condiciones que desde fuera parecen un poco draconianas, ¿no? Y eso, pues con el cuento de que te lo financio todo. Tú no te preocupes por nada, que yo te lo financio todo, pero acaban coartando ese sentimiento de libertad que produce el ahorro de que tú con tus placas estás atendiendo tu consumo. Efectivamente, nosotros no nos casamos con nadie, no tenemos ningún acuerdo con ningún proveedor, tenemos un abanico de productos. Incluso hay gente que nos dice, pues yo no quiero nada que esté manufacturado en China, o yo quiero un producto totalmente europeo, o yo quiero algo que esté fabricado en Estados Unidos. Lo podemos ofrecer. Obviamente la inmensa mayoría de las cosas están fabricadas en China, por un tema obvio, ¿no? Sí. Pero también tenemos ahora mismo producto nacional muy bueno. Estamos ofreciendo inversores de una marca española fabricados en España que son muy buenos. Tenemos inversores americanos, tenemos inversores fabricados en Alemania. En cuanto a los paneles es un poco más complejo, pero sí estamos intentando proveernos también de paneles de Tailandia, Turquía, que son manufacturados en otros países también por un tema estratégico, ¿no? Porque al final si hay algún problema entre China y Taiwán o algún tipo de problema que nos afecte a nuestra cadena de suministro, queremos estar protegidos y tener otras opciones, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, total transparencia de elección y de Mucha gente hay, Borja, preocupada por el tema de las baterías. Dice, no, yo quiero unas, pero no esas, porque eso me han contado que no. ¿También hay libertad ahí? Totalmente. El tema de las baterías es un tema que ahora es extremadamente relevante. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos es unas condiciones de mercado en el cual el precio de energía por el día es muy caro. Pero lo que va a terminar pasando, como va a entrar muchísima renovable al sistema eléctrico, es que se va a producir muchísima energía en las horas de sol. Entonces eso va a tender a aplanar la curva y lo que va a pasar es que el precio del pool en las horas del sol baje bastante. Con lo cual va a tener mucho sentido generar en esos horarios, almacenarlo en baterías y usarlo por la noche, por ejemplo, cuando el precio del pool se dispare, ¿no? Las baterías lo bueno es que tienen un sistema, un software inteligente que te permite configurarlas de tal manera que dices, tú almacena de tal hora a tal hora, tú saca batería de tal hora a tal hora y te permite ser muy eficiente en el control de tu producción. Cuéntanos cuál es el cartel de subvenciones, de deducciones que plantea hoy ponerse paneles solares. Hay muchísima ayuda institucional. De los fondos europeos te están pagando prácticamente el 60% del coste de la instalación, lo recibes en subvenciones y luego tienes las deducciones fiscales propias de cada ayuntamiento. La inmensa mayoría de los ayuntamientos te permite deducirte el 50% del IBI, algunos durante 3 años, otros durante 5 años. Y también hay una deducción del IRPF si consigues que el certificado energético de tu casa cambie de una letra, por ejemplo, C a una B. Cuando pones paneles, pides un certificado energético, nosotros te lo podemos hacer, y si cambias de tramo, también te puedes deducir un porcentaje de tu base imponible del IRPF. Al final, si lo aprovechas todo, prácticamente te lo están regalando. Esa es la realidad. Entonces, desde un punto de vista económico, hoy en día no tiene sentido para el que tiene un tejado no ponerse paneles solares, ¿no? Opciones de financiación. Todas. La idea, obviamente, es que esto sea accesible para todo el mundo. Hay mucha gente que te dice, un ticket promedio de una casa son 5.000, 6.000 euros. Y hay mucha gente que te dice, bueno, pues yo no tengo 5.000 o 6.000 euros ahora mismo. Y le decimos, bueno, no te preocupes, pues nosotros te lo podemos financiar a largo plazo.
y con lo que vas a ahorrar de energía puedes pagar la letra, ¿no?, del crédito. Entonces vas a tener un ahorro positivo desde el primer mes, que eso es extremadamente relevante, ¿no? Porque es como si te estuvieran regalando prácticamente el dinero. Imagínate que ahorras 100 euros y pagas de crédito 80, tienes un ahorro de 20 neto, que eso es así y es impepinable, ¿no? ¿Tiene sentido instalar paneles solares en una segunda residencia? Antes no tenía sentido porque obviamente el autoconsumo tiene sentido cuando autoconsumes, Claro, porque cuando vuelcas a la red te pagan mucho menos del precio del pool, cada comercializadora tiene su precio y es una cosa un poco que no es... engañosa. Exacto, no es muy transparente. Entonces, lo que hacemos ahora es a la gente que instala en su segunda vivienda, le decimos, ok, tú te metes en nuestra comercializadora de comunidad solar y la energía que tú produces en tu segunda vivienda la puedes aprovechar en tu casa de Madrid. Tienes una casa de verano en Marbella, tienes tu piso en Madrid, generas en Marbella, consumes en Madrid y solo pagas los peajes y la distribución, nada más. La energía te la ahorras completamente, ¿no? Entonces, sí, ahora mismo diría que tiene mucho sentido. Hay muchos que no tienen casas que tengan el tejado donde poner los paneles solares. ¿Y cómo se pueden beneficiar estos de las ventajas de la energía solar? Eso es el 80% de la población, tantos que son el 80%. Entonces es una barbaridad de gente y nosotros estamos intentando crear un producto que pueda llegar a todas esas personas, ¿no? Al final estamos creando este concepto del autoconsumo remoto, que básicamente consiste en que nosotros construimos una planta solar grande y la vendemos por pedacitos. Vendemos pedacitos de esa planta, los derechos de uso o los derechos de la energía de esa planta durante 25 o 30 años por un valor, que suele ser un valor cercano a lo que costaría instalártelo si tuvieras tejado. Con lo cual estamos consiguiendo que todo el mundo pueda acceder al autoconsumo sin necesidad de tener un tejado, que era la frustración del 80% de la población de este país. El sharing, ¿no?, de la granja solar. Exactamente. En beneficio de uno. Bueno, oye, ¿cómo se puede entrar en contacto con vosotros? Bueno, ahora mismo ya estamos cerrados por la hora que es, pero siempre pueden entrar en nuestra página web comunidadsolar.es, hay un formulario que pueden llenar y nosotros les contactaremos el lunes a primera hora. También pueden entrar en la página del Toro y en la página del Toro hay un banner que dice Comunidad Solar del Toro TV. Pueden entrar en ese banner, se les va a abrir una web donde también pueden llenar sus datos y obviamente siempre nos pueden llamar por teléfono en horario comercial, ¿no?, de 9 a 6 de la tarde. Borja, ¿y los espectadores del Toro tienen algún descuento? Por supuesto, no podría ser de otra manera. Un 10% de descuento a todos los espectadores del Toro, con lo cual si agregamos eso a las subvenciones, las ayudas, los incentivos fiscales, ya solo podemos ponerle un lacito e ir a regalártelo, ya no podemos hacer nada más. Bueno, Borja Peñalver, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí, por acercarnos la realidad. Esto es una realidad cambiante, ¿eh? Sí, por supuesto. Hay que aprovechar los momentos, porque no todo dura eternamente, ya lo verán, cuando lleguen otros momentos energéticos, como cuando vean que hay ventaja van a intentar limitarla. Esto siempre juega en contra del consumidor. Esperemos en casi que no. todo, El mercado eléctrico es de los pocos mercados que está bastante liberalizado y desde Europa se impulsa esa liberalización y que todo el mundo, como no tenemos energía en Europa propia, necesitamos de alguna manera incentivar que la gente se autogenere su propia energía, ¿no? Y esto no solo vale para las personas, también las empresas. Una empresa intensiva en energía nos puede contactar y también les podemos ayudar. Perfecto, pues ya te digo, mil gracias y te deseo un buen fin de semana. Gracias a vosotros igualmente. Vamos a entrar en lo que es el rango de noticias del día de hoy. Por ejemplo, quiero que se enteren de que se ha concedido el Premio Nobel de la Paz a activistas de los derechos humanos, sea en Ucrania, sea en Rusia o sea en Bielorrusia. Estos han sido los merecedores de este conocidísimo premio, el Premio Nobel de la Paz, lo cual pues, debe haber sido un disgusto para Putin, que hoy cumplía, por cierto, años, Vladimir Putin. Bueno, de Putin creo que lo ha dicho todo y por su orden Joe Biden, el presidente norteamericano. Dice, bueno, Joe Biden hay que hacerle caso cuando lee, porque si no, pues ya saben que se equivoca y confunde a uno por otro. Hoy ha dicho una cosa bastante meditada, o se la han hecho decir, no lo sé. Putin no está bromeando con eso de la amenaza nuclear y tal. Y dice el presidente americano que, bueno, pues que estamos en un momento en el que el peligro es, o la crisis que pudiera haber con misiles es más fuerte ahora que cuando la famosa crisis de los misiles en Cuba. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que el mundo enfrenta una amenaza de guerra nuclear por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba y ha advertido de que el presidente ruso Vladimir Putin no está bromeando.
Así lo ha afirmado según un comunicado difundido por la Casa Blanca y explica que Biden ha recordado la perspectiva del Armagedón de la época del expresidente JF Kennedy, que tuvo que lidiar con la crisis de los misiles de Cuba en 1962, cuando Estados Unidos tuvo constancia de la existencia de bases de misiles nucleares de alcance medio del ejército de la Unión Soviética en Cuba. Por ello advierte de que conoce muy bien a Putin y que no está bromeando acerca de las armas nucleares. Palabras que llegan el mismo día en el que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cumple 70 años, una fecha muy señalada, en la que el dirigente de Corea del Norte ha afirmado que Putin está construyendo una Rusia poderosa a través de sus enérgicas actividades. Nos vamos a ir en directo a Barcelona, donde Laura Borràs, la presidenta de Junts, comparece para contar que los militantes, que no son muchos de su formación política, han decidido apoyar la idea de que abandonen el gobierno de Pere Aragonès, el gobierno de la Generalitat. La escuchamos un momento. Ha estat demostrar que Trabajamos per millorar les condicions de la vida de la gent, però també respectando profundamente el compromís que tenim amb els electors. I el nostre compromís va ser posar en valor el resultat del 14 de febrero. Lo hemos dicho muchas veces, individualmente, que apoyarían a cualquier partido independentista que ganara las elecciones. Y con un máximo respeto a la gente que votó independencia, pues queremos un acuerdo para que se materialice la exigencia. Desde hoy, Junts per Catalunya pasa a la oposición y pasa a la oposición para hacer una oposición responsable, pero seria, firme, para continuar trabajando con toda la intensidad, para que, porque Junts continúa siendo un partido, naturalmente que sí, con vocación de gobierno, pero también es un partido político que cumple sus pactos y que tiene palabra, y que cuando no se cumplen, actúa en consecuencia y con responsabilidad. Por tanto, es un partido de gobierno que lo que quiere es gobernar escuchando a la gente y escuchando a los electores y respetando lo que los electores votan. Queremos gobernar para hacer la independencia. Bueno, pues ya ha quedado claro lo fundamental, que se van del gobierno de la Generalitat, que lo hacen porque los otros no van en el camino que a estos les gustaría, que es un camino más independentista. Bien, luego volveremos a ello, sin duda alguna, en nuestra mesa de análisis político. Antes les tengo que hablar, ayer estuvimos hablando en este programa de la explosión tremenda que tuvo lugar en Alcorcón, y hoy hay algunos datos que merece la pena que conozcan. En primer lugar, ya se lo contamos ayer, había muerto un niño. Hoy les podemos añadir que el niño tenía 5 años. Y también les añadimos que los otros 2 heridos son su madre y su hermano. La madre está, por cierto, muy grave. Les dijimos, erróneamente, porque las primeras informaciones conducían a pensar eso, que había sido el butano responsable de la explosión. Pues eso no es así, lo descartan los bomberos. Dicen ahora que pudo ser una chispa de una sierra radial la que pues, puso en marcha el incendio con unos materiales pues, altamente combustibles y que afectó esas 3 personas, el niño fallecido y los 2 heridos, pues estaban en el piso de arriba bueno, ya saben, del local que se quemó. Bien, hablemos de energía. Yo quiero que además de los paneles solares sepan ustedes que los hogares españoles están pagando la luz más cara de la Unión Europea. No en todas las horas, eso es cierto, pero lo dice la central estadística válida para toda Europa, Eurostat. España registra la factura más cara de la luz de toda la zona euro en 2022. Según revela Eurostat, el kilovatio hora en nuestro país en el primer semestre de este año costó 0,32 euros. Muy lejos de nuestros países vecinos, en España la luz es un 68% más cara que en Francia, donde no llega a los 0,2 euros el megavatio hora. En Portugal los ciudadanos pagaron de media 0,24, un 27% menos. Sánchez en abril se amparaba con los datos de la Eurostat. Cumplimos. Los datos de Eurostat confirman que la factura eléctrica de los hogares españoles en 2021 fue similar a la de 2018, descontando la inflación.
Y dejaba fuera los del INE por una simple razón: cuentan solo los clientes con tarifa libre y excluye a los de tarifa regulada, que son los perjudicados de la excepción ibérica. Así que hasta la única estadística que hablaba bien de Sánchez ahora coloca a España como el último de la tabla. Por eso, aunque la excepción ibérica entró en junio, no es suficiente, porque si se observa el precio de la luz sin impuestos, solo en Grecia es más cara que en España. Estos datos son solo del primer semestre del año, pero para los próximos meses las previsiones no son buenas. Junto a Italia, España es el país donde más ha subido la luz en agosto, 8 veces más que en Francia o 4 que en Alemania, y tanto el gobierno como el mercado auguran precios energéticos más altos para 2023. Bueno, y hoy ha habido una sorpresa en lo que toca la información relevante del Consejo General del Poder Judicial. Carlos Lesmes, que había prometido que iba a dimitir, si no tal, pues está haciendo todo tipo de equilibrios para no dimitir y para conseguir la renovación de los consejeros, etcétera, etcétera. Hoy le ha ofrecido su voto al sector progresista. Se cumple un mes de este momento. Solicito al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición que se reúnan con urgencia. De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones. Y ahora Carlos Lesmes aplaza su dimisión al menos una semana más. El motivo, el fracaso de la última reunión de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para nombrar a los 2 magistrados progresistas para el Constitucional. Lesmes, que pretendía dimitir de sus cargos antes del próximo 12 de octubre, quiere dejar cerrada la herida que provoca la renovación de este tribunal. El presidente del Consejo, también del Supremo, ha ofrecido su voto al sector progresista para avanzar en los nombramientos del Constitucional. Una vía alternativa a la que se sumaban en un inicio vocales afines a su persona, Wenceslao Olea y Vicente Guilarte. Sigue entonces en el horizonte la búsqueda de 3 vocales conservadores tránsfuga que hagan además las mieles del Ejecutivo de Sánchez para hacerse tras el nombramiento por ley de otros 2 magistrados progresistas con el control del Tribunal Constitucional. Ayer mismo Lesmes sorprendía con la convocatoria de un pleno extraordinario para el próximo 13 de octubre, misma fecha que ya estaba contemplada en caso de que esta semana se hubiera nombrado a los 2 magistrados para el órgano judicial. Sin embargo, no se espera que el pleno del jueves sirva de mucho. La propuesta del grupo progresista se centra en José Manuel Vandrés y Pablo Lucas. El primero cuenta con el apoyo mayoritario de todos los jueces, mientras que el segundo, aunque sentaría bien entre los conservadores, provocaría la abstención de su hermano, también magistrado, en el pleno de la votación. La renovación del Constitucional precisa del voto afirmativo de 12 vocales del Consejo, una mayoría que, sin embargo, solo ha ocurrido con el nombramiento de nuevo fiscal general del Estado, sucesor de Dolores Delgado, Álvaro García Ortiz. Bueno, son las 7:47 minutos. Esta vez no son jóvenes porque ya están más cerca de las 8 que de las 7. Son jóvenes hasta, como mucho, hasta y 25. Luego ya dejan de ser jóvenes minutos. Abrimos la mesa de análisis político y hoy lo hacemos. Hoy aquí si votamos algo ganan los Ricardos, está clarísimo. Don Ricardo Ruiz de la Serna, abogado, ¿cómo estás? Buenas tardes, Xavi, encantado. Buenas tardes, ¿todo bien? Todo en orden. Me alegra. Don Ricardo Gómez. ¿Qué tal? Mucho analista gusto. estratégico, ¿cómo estás? Muy bien, Xavier. ¿Todo bien muchas también? Bueno, vamos a echarle un vistazo a una de las grandes polémicas del día. Ya han visto los que han escuchado lo de Pulso, luego si quieren buscamos el momento estelar en el que Montero explica los presupuestos con unas ricolas y unas juanolas. Y bueno, claro, pues la gente ha empezado a verlo en serio, lo de los presupuestos sin coñas, ha empezado a mirarlos. Y las comunidades controladas por el Partido Popular están cabreadísimas. ¿Por qué? Porque consideran que la inversión que va a hacer el Estado es, pues, enormemente está decantada a favor de las comunidades pues, preferentes. Cataluña, porque hay que primarla, y las socialistas, porque para eso son socialistas, gobernadas con algunas alianzas sospechosas. Como diría Emiliano García Paje, con malas compañías. Queda poco más de un año para las próximas elecciones generales, pero Sánchez y sus ministros no quieren perder el tiempo. Por este motivo han aprobado los últimos presupuestos generales de esta legislatura. Unos presupuestos que, como no podía ser de otra forma, han levantado polémica. Y es que Cataluña ha resultado ser la clara favorita del Ejecutivo, ya que junto a Andalucía es la comunidad autónoma más beneficiada. 6.539 millones de euros son los que Cataluña va a recibir, tan solo 2.000 menos que Andalucía. Madrid, por su lado, en tercer lugar,
PAC recibirá poco más de 3.700 millones de euros. Le sigue de cerca la Comunidad Valenciana con 3.642 millones de euros, unos datos que no pasan desapercibidos al ver el aumento de la brecha entre Madrid y Cataluña. Y es que mientras la asignación en la capital ha subido en un 4%, la de Cataluña lo ha hecho en un 71%, un hecho que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende utilizando la lógica. Justamente no es la Comunidad de Cataluña la que más crece en los presupuestos, por decir algunas, de las que últimamente, en las últimas horas han tenido principal lamento, pues la Comunidad de Madrid tiene un crecimiento el triple de lo que se plantea en la Comunidad de Cataluña. Sin embargo, el presupuesto a Cataluña no es lo único que aumenta. En mitad de la gran inflación que atraviesa España, el gobierno de Sánchez ha decidido subir el sueldo de sus ministros en un 4%, una subida que implica que el presidente del Ejecutivo gane 90.010 euros al año, pero una subida que no repercute en la Casa Real, la cual mantiene los 8,4 millones de euros asignados, algo que la ministra de Transportes niega sistemáticamente. La subida del sueldo de los altos cargos, de los políticos, es exactamente la misma que la del resto de los funcionarios, un 2,5%. Por lo tanto, demos una información correcta porque esos son los datos. Pero no solo aumenta el sueldo de los políticos, los españoles ven como las facturas de la luz, del gas, los precios de los alimentos y la gasolina lo hacen con ellos, y mientras los bolsillos de las familias están cada vez más vacíos. Bueno, no, esto no podía suponer una sorpresa, que los presupuestos iban a ser ideológicos, iban a primar las cuentas de cultura o de igualdad y que iban a ser discriminatorios de las comunidades del PP. Pues eso yo creo que estaba iba de suyo, ¿no? Iba de suyo, y yo creo que era claro que en un año electoral la idea era, lo decíamos el viernes pasado, Xavi, es fundamentalmente cubrir o los territorios o los segmentos electorales de sectores de la población a los que el gobierno piensa pues que obviamente, ¿no?, con los presupuestos del Estado puede ayudar a que, bueno, pues su separación o su lejanía hacia el gobierno y hacia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues sea menor, ¿no? Yo tengo mis dudas. Yo creo que este tipo de políticas hace muchos años que, excepto en municipios muy pequeños o en entornos muy pequeños, tienen su efectividad. Ni los funcionarios son fundamentalmente de izquierdas, ni porque le suban el 3,5 la paguilla esta de final de año para llegar al 3,5, el 3,5 el año que viene, van a votar mayoritariamente al PSOE, o los que le votaban van a decidir que si estaban pensando abstenerse, votar al PP o otro partido, lo van a dejar de hacer, ni los pensionistas, que sabemos que mayoritariamente pesan más en el ámbito electoral y son fundamentalmente más de derechas que de izquierdas desde hace muchos años. Por lo tanto, yo creo que son políticas un poco... La de los territorios sí tiene un objetivo claro, que todos sabemos, que son la aprobación de los propios presupuestos del Estado, obviamente, ¿no? Ricardo. Fíjate, Xavi, cómo estamos viendo... Ricardo Ruiz de la Pero me ha señalado. Fijaos cómo estamos viendo un movimiento que tiene tres momentos simultáneos, ¿no? Por una parte, el presupuesto, con esta apuesta ideológica, política. Por otro lado, una distracción formidable a la opinión pública con las leyes más ideológicas. Pensemos, por ejemplo, en la llamada Ley de Memoria Democrática, o la polémica de la serie de televisión, etcétera. O ahora trans, la política de gestos respecto de las protestas de las mujeres en Irán, que distraen a la opinión pública y de alguna manera silencian debates que deberían tenerse en un plano político. Y después el silencio sobre la crisis económica, la inflación, de la que parece ser un tema casi de mal gusto, ¿no? Da la impresión de que, bueno, ahora de lo que hay que hablar es de las partidas presupuestarias. Cuando uno se para a pensar y ve el carácter expansivo de los presupuestos, y uno dice, han comprometido no a la generación de los hijos, a la generación de los nietos. Y me parece que, viéndolo con algo más de perspectiva temporal, vamos a terminar hablando en España de asuntos que quizá hace unos años parecían imposibles, como la solidaridad intergeneracional, ¿no? El asunto de hasta qué punto puede uno comprometer el futuro económico de las generaciones venideras. Me recuerda un poco, Xavi, cuando en los primeros meses de la crisis de 2008-2009 decíamos, vamos a terminar viendo una deslegitimación de los políticos como grupo, y lo terminamos viendo, ¿no? Y creo que vamos a ver ahora también este tipo de debates, de discusiones, de conversaciones, quizá no tanto en el Congreso de los Diputados, donde la agenda la marcan más los portavoces, pero sí en el ámbito de los medios y de las redes sociales, sobre la solidaridad intergeneracional, la política de los gestos, esta especie de clientelismo que tratan de explotar en los territorios. Eso de te empobrezco
y luego te ofrezco un bono para que creas que me debes algo, Ahí ¿no? está. Esa es una técnica funesta, pero útil, ¿eh? Cuidado que en la psicología electoral eso pesa mucho, si no, no lo harían, es así de simple. Bueno, alguno de los presentes aquí ahora no lo dice, pero me ha mirado como si estuviera chalado con lo de las Juanolas y las Ricolas. Podríamos haber puesto los ingresos sin el gasto, pero hubiera resultado algo raro presupuestariamente hablando, porque hubiera descuadrado ingresos y gastos. ¿Me estoy explicando? Es que claro, yo no sé explicarlo mejor. Cuando tú afectas un impuesto es que tú dices, si tú recaudas por este producto, solamente puedes gastártelo en Juanolas. No te lo puedes gastar en nada más. Entonces, si las Juanolas no están, ahora tienes los recursos y no tienes dónde gastarlo. Y como no tienes dónde gastarlo, te descuadra ingresos y gastos. ¿Me sigues ahora? Eso es. Me gusta por lo bien que te explican. Bueno, el mamoneo, en términos presupuestarios, es privilegiar aquellas andanzas, como por ejemplo las culturales, que incluyen los bonos, que incluyen el cine, esos sectores de esos tal, que luego les voy a contar en qué consiste, pero antes nos vamos a la publicidad. Ya estamos de vuelta. Vamos a ver esos privilegios de algunas materias, por ejemplo, las culturales, con el cine, con los bonos culturales, que eso va a tener un aumento presupuestario el año que viene impresionante, mientras, siendo el gobierno de la gente, que esto hay que echarle. La sanidad pierde un 10% de la asignación presupuestaria y no solo la sanidad, también van a perder dinero, bueno, la asignación presupuestaria para atender los derechos de los desempleados, el llamado desempleo. Eso también, no sé quién calcula que va a haber menos el año que viene que este. Y lo de la sanidad dicen que no, que asignan menos porque como no vamos a tener que comprar vacunas. ¿Y esto quién lo dice? ¿La de las Juanolas? Vamos, vean lo de la cultura. Mientras los españoles sufren los efectos de la crisis, la inflación y una subida de impuestos sin precedentes, el Ministerio de Cultura vive su ciclo de bonanza. Y es que los presupuestos presentados por el Gobierno prevén un incremento del 13,5% de la inversión estatal en cultura. De este modo, vemos cómo se ha pasado de los 720 millones de 2013 a los 1.804 presupuestados para 2023. Es decir, en 10 años se ha aumentado la partida al Ministerio de Cultura un 250%. En términos relativos sobre el PIB total del país, estaríamos hablando de que en 5 años se ha doblado el impacto de esta partida en el presupuesto total. Las artes escénicas, la música y el cine son las áreas más beneficiadas, con un monto total de 343 millones de euros, lo que supone un 29% más que en 2022. Las ayudas a la producción cinematográfica también aumentan notablemente su presupuesto, concretamente un 57,5% hasta los 167 millones de euros. También suben las ayudas a museos, donde el Prado se queda con 13 millones aproximadamente. Justo detrás, con 12 millones de euros, tenemos al nuevo museo de la Galería de las Colecciones Reales, que abrirá sus puertas el año que viene. Con unas encuestas alarmantes para los socialistas de cara a las elecciones de 2023, no podía faltar el bono cultural joven. Este bono tendrá una dotación de 210 millones de euros sacados de los impuestos de todos los españoles que se regalarán a todos aquellos jóvenes que cumplan 18 años en 2023 y por ende puedan depositar su confianza en un gobierno así de generoso con el dinero de los demás. Sin embargo, este despilfarro no puede sorprender a nadie, ya que los actores de La Ceja y el Puño nunca han ocultado sus verdaderos intereses. Al presidente del gobierno le pediría más dinero para hacer nuestras películas. Necesitamos dinero público para nuestras películas, eso es lo que le pediría. Como si no viviéramos la situación económica que vivimos.
Bueno, pero yo creo que este tipo de reivindicación, Xavi, la hemos visto en el mundo de la cultura del cine en España en general, no en todos los ámbitos, pero en la mayoría desde hace muchos años, ¿no? Esto viene desde la época de Felipe González y ese clientelismo ha existido siempre y existe en otros países también, ¿no? En el ámbito sobre todo de la izquierda. Bueno, sí, pues es que les da igual, pero vamos, es lo del 8,5% de los pensionistas, o el 3,5%, bueno, el 4% ahora de los salarios del propio gobierno por encima de los propios funcionarios. Es un poco un mercadillo de estos árabes donde es, bueno, pues voy repartiendo y voy sacando chisteras a lo Groucho Marx, ¿no? Y a ver a quién convenzo, ¿no? Insisto, yo soy de los convencidos de que cuando vienen mal dadas, la gente busca seguridad. Y la gente que cambia el voto es la que cambia los gobiernos y lo que hay que centrarse es en ver qué es lo que necesita la gente que cambia de voto, o se abstiene o cambia de partido. El que vota siempre a Podemos o vota siempre al PSOE en este caso, que puede ser alguno de las voces que hemos escuchado ahí, pues ¿qué va a decir? No va a decir, oiga, gobierno mío, sígame dando de lo mío, deme más, porque yo quiero seguir en la historia, ¿no? Mira, Xavi, que en realidad hay una diferencia, de todos modos, estoy de acuerdo, pero hay una diferencia. Cuando trata uno de beneficiar a determinados colectivos directamente, yo creo que se produce claramente este fenómeno, la evidencia de que uno está tratando de que le vendan el voto, ¿no? Pero creo que en el caso de las industrias culturales es un poco diferente, porque no es una influencia que se ejerza únicamente a corto plazo, sino que se está apoyando a un colectivo cuya influencia se va a ejercer a lo largo de toda la legislatura futura. Sí. Entonces, sí me parece que hay dos reflexiones que podemos hacer. Una, recordabas a Felipe González. Fue precisamente este tipo de política el que acabó con el potencial creativo que la movida madrileña y otros movimientos en España tuvieron. Cuando llegaron los políticos, los cooptaron y entonces se perdió la espontaneidad de la creatividad que potenciaba la sociedad civil y pasó a convertirse en una cultura subvencionada, donde muchos se hicieron ricos gracias a los conciertos desde los ayuntamientos que controlaba el PSOE, etc. Creo que hay otra reflexión. Existe una verdadera élite que se está lucrando con fondos públicos para sus propias creaciones. Con lo cual, los ciudadanos somos productores de unas películas que en realidad se consideran cultura porque los productores de esa cultura lo declaran, no porque en realidad haya habido una discusión pública de los ciudadanos sobre qué tipo de cultura queremos y si realmente se quiere subvencionar esta cultura. Podríamos pensar, no, pero es importante que se subvencione la cultura. Estamos de acuerdo, pero según nuestro Tribunal Constitucional, la tauromaquia es patrimonio cultural y la tauromaquia debería estar ahí. Por ejemplo, si abrimos ese debate sobre qué es lo que ha o no ha de subvencionarse, que entre todo, no únicamente lo que ideológicamente se quiere y se deja fuera de otras cosas. Por ejemplo, el caso de la exclusión de la tauromaquia del famoso bono cultural. Que podemos también abrir el otro melón, si me permitís la metáfora, que es, y si no se subvenciona ninguna, discutámoslo también, pero entonces no se subvenciona ninguna. No se subvenciona el Bable, no se subvenciona la red clientelar de los nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco. Claramente. Ahí también me encontrará. Sí, sí. Bueno, decía John Fitzgerald Kennedy, famoso por muchas amantes y por muchas frases, pero una de las frases menos conocida y desde mi punto de vista más brillante es que hay tres cosas que están por encima de la comprensión humana, que no se pueden entender por nuestras capacidades de raciocinio. Una es la risa, la otra es Dios y la tercera es la locura humana. Bien, pues de locura humana les tengo que hablar, porque todo esto es un espectáculo de locura humana. Aparecen unos chavales que de forma manifiestamente pues, condenable, vergonzante, lo que quieran, salen a las ventanas o al patio de su colegio mayor, el colegio Aguja, y desde ahí pues, les dicen cosas bastante feas a las chicas de otro colegio mayor que está enfrente, las Mónicas, etc. Bueno, se arma la de San Quintín, al punto de que la Fiscalía estudia si hay o no delito de odio. Me quito el sombrero ante algunas muchachas del otro centro, del centro de las Mónicas, que salieron a contar algo que también es vergonzoso, si quieren, ¿eh? Dicen, no, esto es normal entre nosotros. Esto, de hecho, es poco para lo que suelen decirnos y solemos decirnos los unos a los otros en ambientes universitarios. Cuidado con esto. Vamos a escuchar a alguna de estas chicas por compensar, para que ustedes entiendan que, bueno, están tarados, sí, pero ¿esto era lo normal en el trato de estos jóvenes o no? ¿O era un delito de odio? Vamos a ver qué dicen las ofendidas. Por eso les quiero poner a las ofendidas, porque sin eso no tenemos una base científica de abordar este asunto.
creo que las cosas se están sacando de contexto, que al fin y al cabo ellos en ningún momento no han cogido la intimidad. Tampoco nos gustaría que pusiesen palabras en nuestra boca, diciendo que si estamos ofendidas, que si lo que sea, porque no es el caso. Y que tampoco el Colegio Mayor y Aguja son nuestros amigos y creo que se está dando mucho bombo. Lo están llamando chicos a chicas y yo creo que está sacado un contexto machista. Y también lo llamamos nosotras a las del Mónica a nosotras. O sea, no es un canto machista ni mucho menos. Es algo habitual aquí, como te pueden gritar otra cosa. Todos los años se hace. Solo que este año pues, se ha dicho de otra forma que no se tenía que haber dicho. Pero esto ha ofendido a los poderes. La Fiscalía lo investiga, las políticas y los políticos hacen unas declaraciones. Ojo, también va Alberto Núñez Feijóo ahí, y también va Cuca Gamarra en ese carro. Es decir, que sopesar, que esto es pues, una astracanada, una barbaridad, si ustedes quieren, pero que no está dicho con el ánimo de producir menoscabo en las otras chicas que recibían esas palabras, de eso no hace hincapié nadie. Algunos de estos los han expulsado ya de la Complutense y ahora viene la gorda, porque alguien tendrá que salir y decir, oiga, ¿y el rector de la Complutense dónde estaba cuando le hicieron el escrache a Leopoldo López? ¿Dónde estabas, querido rector, cuando en tus universidades, en tus facultades, se hacían proclamas pro ETA? Esto no merecía el interés de la Fiscalía, tampoco fue expulsado nadie por ello. Hombre, todo esto es de un cinismo espectacular. Ricardo. Es que has sacado muchos asuntos, no, claro. Es como un racimo, ¿no? Mira, déjame que me quede con dos. El primero es que el Partido Popular teme a la izquierda y como la teme trata de satisfacerla en estas cosas. Es decir, trata de mostrar que en realidad ellos no son el partido o la caricatura del partido que pinta Pedro Sánchez y que pinta el Partido Socialista, sino que hay una... Condeno porque no quiero que me llames facha. Ahí está. Lo que pasa es que al final coinciden en el modelo de sociedad. No coinciden en los programas de gestión concretos, pero en el modelo de sociedad sí coinciden. Y este es uno de los puntos en los que coinciden. O sea, no creo que en este caso Alberto Núñez Feijóo o Cuca Gamarra hayan forzado su posición. Creo que ellos han aprovechado una ocasión para exhibir sus credenciales de una, digamos, una derecha que la izquierda puede aceptar y con la que puede convivir. Creo que hay otra cuestión vinculada con esta, que es la del, iba a decirte, del agravio comparativo, pero creo que es más que un agravio comparativo. Situaciones en España en las que se hostiga, se insulta, se acosa, se veja, se agrede, las hemos visto en Cataluña durante años. Por ponerte un ejemplo, y por no irme al del País Vasco, donde en ocasiones se llegaba a más todavía que aquello y se llegaba directamente a la agresión física o incluso a las lesiones y en algún caso incluso más. Claro, el doble rasero es tan patente, es tan evidente. El caso de... Me estoy acordando ahora de las agresiones, por ejemplo, a uno de los colectivos constitucionalistas en Cataluña, que es Sacabat. Pero podríamos acordarnos de la sociedad civil catalana, del constitucionalismo en Cataluña, donde se han tirado abajo tiendas de campaña y expositores y puestos, donde ha habido profesores que han sido hostigados. Y la reacción desde el aparato del poder, del Estado, de la administración, fue o inexistente o tibia. Que realmente creo que algunas de estas alumnas tienen razón cuando señalan que no se sienten representadas. Y creo que se está produciendo una especie de politización y de secuestro, si se quiere, de una situación que no debería, iba a decir que no debería, que creo que sus partícipes no quieren que tenga un sentido político. Claro. Bueno, yo no he querido ir ni a Cataluña ni al País Vasco. Me he querido centrar en la Complutense, porque claro, ya hay episodio, hay de sobra con lo que ha pasado en los últimos años. Yo creo que los han expulsado, Xavi, no de la Complutense, porque no es en el ámbito universitario como estudiante, sino del Colegio Mayor. Es decir, que tú sales del Colegio Mayor, pero tú sigues estudiando porque estos hechos no se han producido cuando el alumno está estudiando en la facultad o en el campus universitario, ¿no? Yo creo que entra dentro del terreno de las novatadas, está muy dentro de la historia de las novatadas. Por lo tanto, yo creo que está alejado absolutamente del imaginario de lo que son los scratches y que no le hacemos ningún beneficio a esta cuestión y a quienes les interesa utilizar esta cuestión porque no tienen, como decíamos antes, no decía mi tocayo, no hay ningún otro tema porque la economía mejor no entrar porque es un territorio donde al gobierno pues obviamente no le va nada bien. Pero no le hacemos un favor si lo comparamos, utilizamos y empezamos a hablar de los scratches, de no sé qué, de la Complutense, no tiene nada que ver. Estamos hablando de un ámbito
similar al de las novatadas, que es, digamos, condenable desde el punto de vista de cómo se han ido reduciendo las novatadas, porque yo creo que eso es una serie de tradiciones que pueden tener su sentido en ese contexto, hablaba antes de los contextos, pero que hoy en el tiempo, en el siglo XXI, pues quizá a mucha gente le empieza a parecer o le parece que no es lo más correcto. Creo que desde el punto de vista de discriminación, el delito de odio, hablando de la Fiscalía, en otro tema que no sé si tocaremos después, no hay recorrido. Muchos juristas dicen no hay ningún recorrido porque no hay discriminación, hay que probar la discriminación. Ahora parece que el delito de odio, cualquier persona que insulte a alguien, pues bueno, como ese insulto se puede interpretar que pertenece a un colectivo, claro, en este caso el colectivo es más del 50%, 59% de la población que son mujeres, pero bueno, eso no es un colectivo en términos ideológicos, porque es el sexo con el que has nacido, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es positivo. Segundo, hay que dejarlo en el ámbito, lo decía al principio Xavi, de el colegio, los colegios mayores, en este caso la Complutense tiene una responsabilidad, a la medida que es un colegio mayor adscrito a la Complutense o propiedad de la Complutense, y por tanto pues puede conllevar una expulsión o una serie de medidas disciplinarias en el ámbito del colegio mayor, pero punto. Yo no, sinceramente creo que no le veo ningún recorrido. Las propias mujeres o chicas del otro colegio han dicho que serían las víctimas de los victimarios, han dicho que no hay nada. No sé, yo creo que es una polémica de viernes que el mañana ya no existe, pero o el lunes no existe. Es cierto que esto que ha sucedido es diferente de los scratches, pero creo que la comparación es legítima porque el Estado interviene ante aquello que no tiene una relevancia penal y se abstiene o interviene de forma tibia cuando se trata de proteger al constitucionalismo. Es decir, es cierto que son dos comportamientos por intensidad, por naturaleza, si se quiere, diferentes, pero revelan una politización del aparato del Estado. Y creo que sobre eso sí que necesitamos hablar en España. Porque es verdad que no solamente porque esto pueda aprovecharse para la politización, sino porque nos está diciendo algo que como sociedad debemos conocer, que es que las reacciones del Estado, del aparato del Estado, varían según la politización o según las instrucciones políticas. Creo que el caso de la Fiscalía es significativo, ni siquiera ha sido una investigación policial. Ya lo dijo Pedro Sánchez, ¿no? Cuando gobernaba Rajoy, Ricardo, que es ¿de quién depende la Fiscalía? ¿No? Dijo en una televisión, ¿de quién depende? Es del gobierno, ¿no? Pues eso, ¿no? Pues eso. Bueno, dejemos entonces este tema, porque ya les digo que es penoso. Vamos con la decisión final en Junts. Realmente, alguno decía, no sé lo que va a pasar ahí, porque como son tan pocos, pues a lo mejor son mayoría los que cobran de algún cargo de la Generalitat. Pero mira tú por dónde todavía quedan algunos que no fueran llamados a esa ventaja. Y han ganado. Y les han ordenado a sus líderes políticos que rompan el gobierno de la Generalitat. Antes hemos escuchado en directo a Laura Borràs, que así lo contaba, y la verdad es que, en fin, rompen, como yo decía antes, porque les parece que los otros se llevan demasiado bien con Pedro Sánchez y no están por la independencia. Los militantes de Juntos por Cataluña ya han hablado. Esta tarde terminaba el proceso de votación por el que sus afiliados decidían salir o no del Ejecutivo a través de una pregunta lanzada por el propio partido. Una consulta que ha dividido completamente a Juntos por Cataluña, lo que ha provocado que el resultado no sea contundente. Un 55% ha votado no y un 42% se ha mostrado favorable a seguir en el gobierno catalán. Resultados por los que ha hecho campaña toda la semana la presidenta Laura Borràs, que se había mostrado a favor de salir de la coalición de gobierno y dejar sola a RC. Por responsabilidad, por coherencia y por respeto a los afiliados y votantes de Juntos por Cataluña, votaré no a quedarnos en un gobierno que hemos certificado que no avanza nacionalmente y, por tanto, tampoco garantiza nuestro progreso como sociedad. Mientras tanto, Pedro Sánchez no ha dudado en tomar partido en esta crisis de gobierno. Yo abogo por esa estabilidad, y en este caso del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Nosotros vamos a tener siempre tendida la mano en aras de ese diálogo por el reencuentro dentro de la sociedad catalana. Una crisis de gobierno que se desató con la expulsión del vicepresidente Jordi Puigneró por parte de Aragonès y cuya tensión llegó a su punto de inflexión cuando Albert Batet, presidente de Junts en el Parlamento, propusiera someter a Aragonès a una cuestión de confianza. En cualquier caso, las líneas rojas que se han traspasado los últimos días han deteriorado completamente la confianza entre los socios. ¿Pero cumplirá Juntos por Cataluña su promesa y saldrán definitivamente del gobierno de Cataluña? Es muy difícil, casi, pues es lo que decía Kennedy, la locura es muy difícil de entender. Yo no voy a entrar en si hace bien o no Junts en romper, me da igual. Me parece mucho más interesante el ladino de Pedro Antonio José,
en Praga, que está en una cumbre europea, de la Unión Europea, y dice, no, oye, aquí estamos nosotros para garantizaros la estabilidad, ¿eh? No os preocupéis por nada, que ya me lo cobraré yo con Rufián después. Bueno, y está el Ayuntamiento de Barcelona el año que viene, que también está en duda si gana el PSC o gana Esquerra, y si habrá también ahí cambio de cromos, que creo que está la jugada es los presupuestos, final de la legislatura para Sánchez, que es lo que le interesa. La jugada es obviamente Cataluña, pero ahí ya le dificultaría ser presidente de la Generalitat en el futuro si entra en un gobierno liderado por Aragonés, por Esquerra, pero están los cromos del Ayuntamiento. ¿Una dificultad o una ventaja? Depende de cómo evolucione la historia, pero en todo caso, lo que es evidente, Xavi, es que lo hemos visto en el caso ahora detrás, son 80.000 personas que han votado y han elegido, ¿no?, atrás una parte de esos 80.000 militantes del Partido Conservador en unas primarias. Lo vimos en su momento en el caso del propio Pedro Sánchez en 2017 frente a Susana Díaz, lo vimos en el año 98 con Borrell, luego modificada esa decisión a través de una filtración muy concreta sobre un tema de Hacienda suyo en el país en relación a... Eso te puedo garantizar que no fue una filtración porque la escribí yo. Bueno, fue una información que ayudó a que dejase de ser... un servidor fue al juzgado, y en el juzgado había una imputación y unos bienes que unos señores, que eran inspectores de Hacienda, habían puesto a nombre de Borrell en Andorra y en Boitaúl. Y eso, cuando llegó a la redacción, se publicó. Se publicó, pero estaremos de acuerdo que hizo que él... Sin saber los efectos que produciría. Pero los produjo. Fue que él dijo, me retiro. Pero había ganado, es decir, y no era probablemente el mejor candidato, estaremos de acuerdo, ¿no? Y esa información que tú publicaste, no fue una de alguna forma... interesada. Es que esto lo oigo siempre y parece que el país sea más diabólico de lo que en realidad es. En todo caso, el efecto se produjo y él, que había sido elegido por la mayoría de los militantes, probablemente no era el mejor candidato y luego abrió una etapa diferente. Esa publicación tuya produjo esa dimisión, ¿no? Es que y ese no hay ni militantes. Sí, pero en todo caso, eran simpatizantes, pero en todo caso, a lo que iba, Xavi, es que las primarias que en los últimos 20 y pico años se han puesto de moda, no solo en España, en muchos países, o elecciones a través de los militantes, son peligrosas porque en el conjunto de la militancia se sabe en la política desde siempre que las bases suelen ser más radicales o más extremistas que el conjunto de los cuadros y de los propios votantes, que es lo más importante. Y ahí es donde iba la relación, ¿no?, que decía Ricardo, oye, pues ¿cuántos militantes representan los tíos que han decidido esto sobre el conjunto de Cataluña? Pero solamente cogiendo los 6.500, sin contar la participación y los que han decantado al voto, estamos hablando del 0,00013% de la población. En el caso del Reino Unido, de los 80.000 sobre los 60 millones de habitantes, representa el 0,008, pero aquí es el 0,00013 de Cataluña. Entonces, eso hay que planteárselo, hay que hacérselo mirar, ¿no?, como se suele decir en Cataluña precisamente, que es vamos a hacérnoslo mirar, porque no es una cuestión de llevar, y esto lo son los sajones, hablando del tema detrás, creo que lo tienen mucho más los ingleses, sobre todo por la mano, Xavi, es su modelo de democracia, que es cuidado con una idea de una democracia radical que al final acaba dañando las democracias, que es lo que hemos visto en muchos momentos de la historia y ahora probablemente también. No os olvidéis de Sánchez y ese capote que le ha echado a Pere Aragonés. Déjame que prolongue un momento esto y entro en Sánchez. No voy a perder la oportunidad, pero esto lleva a la formación de élites políticas en el seno de los partidos. Es decir, al final hay una minoría que termina dinamitando un gobierno, no soy yo precisamente el que va a salir en defensa del gobierno de Pere Aragonés, pero termina habiendo un pequeño grupo, el caso de Listras me parece evidente, que decide la gobernabilidad de un país y decide a quién se pone. Y son no solo no representativos de los votantes y de las bases, son una minoría que puede tener hasta sus propios intereses porque efectivamente son conscientes de que a ellos se va a deber quién termina resultando candidato. Lo que pasa es que lo de Pedro Sánchez me parece que tiene, digamos... Algún día habrá que escribir algún libro sobre la relación de Pedro Sánchez con el nacionalismo catalán. Porque yo no estoy seguro de que les haya tirado un capote o les haya dado el abrazo del oso, Xavi. No sé cómo puedan evolucionar o cuál pueda ser la consecuencia que pueda tener esta promesa de decir, bueno, aquí estoy yo para tratar de garantizar la gobernabilidad, ya me lo cobraré. No, ha dicho ya me lo cobraré con Rufián. Sí, pero claro, pero esta es la idea. Porque también puede producir el fenómeno del hombre arrinconado, ¿no? El fenómeno del tipo que dice, mira, a mí ya entonces no me queda más que huir hacia adelante. Mira que lleva tiempo negociando y tratando de transigir, y sin embargo siempre parece que los nacionalistas catalanes son capaces de plantearle nuevos escenarios que él no esperaba. No estoy seguro de que esto que él quizá piensa que es un movimiento hábil, finalmente resulte siéndolo.
No sé si no va a terminar arrinconando a quienes le podían brindar apoyo. Es verdad que tú me dirás, no, pero no tienen alternativa. Porque al final Esquerra cuenta con el poder que el PSOE les quiera dar. Y sobre todo, Ricardo, que le vuelve a poner y le da una fuerza a Puigdemont, que esta semana en el Parlamento Europeo ha buscado, ¿no?, el encontronazo con ahora no me acuerdo el nombre, del eurodiputado de Ciudadanos que estuvo con Albert Rivera en Cataluña durante mucho tiempo, que está en el Parlamento Europeo, con Cañas, ¿no?, que al final se ves en las imágenes del otro día, creo que es del miércoles y antes de ayer, y lo busca claramente. Puigdemont necesita volver a su momento porque es su único activo. Está huido de la justicia española desde hace 5 años, hace ya prácticamente, poquito menos, unos días menos, y necesita ese momento. Entonces, justamente lo que Sánchez consigue, yo creo que acertadamente para sus intereses, a finales del 18, cuando habla de negociación con el independentismo y busca todo el tema del indulto y cambiar un poco el signo, ¿no?, político en Cataluña, es arrinconando a lo que significa Puigdemont, porque es lo que impedía que hubiera una estrategia política de un partido constitucionalista, que es el PSOE en Cataluña, buscando recuperar centralidad, buscando mantener el apoyo para toda una legislatura. No tiene ningún sentido. Entonces le vuelves a dar fuerza a Puigdemont, le vuelves a hacer daño a tu socio prioritario, que es Esquerra, metes a Comuns de por medio, que ya está por ahí, no sé si lo habéis visto en las informaciones de hoy, diciendo estamos aquí, queremos entrar en el gobierno, porque saben que está en un momento electoral difícil el año que viene más. Y le das una inestabilidad que puede llevar a elecciones, porque Aragonés se siente fuerte ahora, ¿eh? Por fin una buena noticia. ¿Sabes qué significa la ruptura en el gobierno de la Generalitat? Que nadie va a pedir el indulto para Puigdemont. Estos eran los únicos que lo querían, lo exigían, lo pedían, tal cual, no sé qué. Incluso se habló en la mesa de negociaciones. Ya no están en esa condición. Mira. Hay que ser positivos. Hoy es viernes y hay que terminar con buenas noticias. Esta es una, ¿no?, de lo poco que hemos encontrado por ahí, ¿no? Pues esta es de las mejores que has encontrado, Xavi. Imagínate, de la inflación no hablemos. Cómo son las cosas, ¿no? Es verdad, tienes razón. Bueno, lo dejamos aquí. Os agradezco muchísimo vuestra presencia, vuestras opiniones, a ustedes su paciencia y su interés desde sus hogares, razón por la que les invito a ver El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. La digestión de los presupuestos generales del Estado para el año que viene revela a muchos y a ojos de la opinión pública que son marcadamente electoralistas y que tienen un altísimo contenido discriminatorio para los territorios que no gobierna la izquierda. Eso a estas alturas de legislatura pues no debiera escandalizar a muchos. La presión fiscal española está por encima de la media europea y con las nuevas cuentas pues se aplaza el saneamiento de las finanzas públicas. Eso sí, para favorecer la financiación de las líneas ideológicas propias. Las derivadas de la cultura, pues sí, descaradamente. Las derivadas de la igualdad, también. Eso tampoco debería sorprendernos, tal como van las cosas. Ahora, que el gobierno de la gente, como le gusta llamarse, aflojen las cuentas públicas en lo que toca al gasto previsto en sanidad o al gasto previsto para proteger a los desempleados, que van a ser más el año que viene, lamentablemente, que este, eso sí es una verdadera incongruencia para esos que presumen de ser el gobierno de la gente. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, seguro que se lo esperaban. El gordo de los presupuestos ha vuelto a caer este año en Cataluña. La región recibirá un 92% más de inversión que Madrid y un 8% más que Andalucía, que es la autonomía más poblada. El País Vasco, otro socio clave en este año electoral, también mejora su parte del pastel. Y ojo, porque este año las críticas no solo llegan de comunidades gobernadas por el PP. También el presidente valenciano, Ximo Puig, considera insuficiente el desembolso para Alicante. Queda poco más de un año para las próximas elecciones generales, pero Sánchez y sus ministros no quieren perder el tiempo. Por este motivo han aprobado los últimos presupuestos generales de esta legislatura. Unos presupuestos que, como no podía ser de otra forma, han levantado polémica. Y es que Cataluña ha resultado ser la clara favorita del Ejecutivo, ya que junto a Andalucía es la comunidad autónoma más beneficiada. 6.539 millones de euros son los que Cataluña va a recibir, tan solo 2.000 menos que Andalucía. Madrid, por su lado, en tercer lugar,
recibirá poco más de 3.700 millones de euros. Le sigue de cerca la Comunidad Valenciana con 3.642 millones de euros, unos datos que no pasan desapercibidos al ver el aumento de la brecha entre Madrid y Cataluña. Y es que mientras la asignación en la capital ha subido en un 4%, la de Cataluña lo ha hecho en un 71%, un hecho que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende utilizando la lógica. Justamente no es la Comunidad de Cataluña la que más crece en los presupuestos, por decir alguna, de las que últimamente, en las últimas horas han tenido principal lamento, pues la Comunidad de Madrid tiene un crecimiento el triple de lo que se plantea en la Comunidad de Cataluña. Sin embargo, el presupuesto a Cataluña no es lo único que aumenta. En mitad de la gran inflación que atraviesa España, el gobierno de Sánchez ha decidido subir el sueldo de sus ministros en un 4%, una subida que implica que el presidente del Ejecutivo gane 90.010 euros al año, pero una subida que no repercute en la Casa Real, la cual mantiene los 8,4 millones de euros asignados, algo que la ministra de Transportes niega sistemáticamente. La subida del sueldo de los altos cargos, de los políticos, es exactamente la misma que la del resto de los funcionarios, un 2,5%. Por lo tanto, demos una información correcta porque esos son los datos. Pero no solo aumenta el sueldo de los políticos, los españoles ven como las facturas de la luz, del gas, los precios de los alimentos y la gasolina lo hacen con ellos, y mientras los bolsillos de las familias están cada vez más vacíos. Y Antonio Sanz, que es el consejero andaluz de Presidencia, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, hoy pues se ponían firmes en que esto es un agravio y que el dinero que invertirá el Estado en sus respectivas autonomías está siendo castigado por motivos políticos. La comunidad autónoma tiene que tener mayor capacidad de codecisión, tiene que haber más transparencia, tiene que haber más planificación, tiene que haber más flexibilidad a la hora de poder gestionar los fondos. Y por lo tanto pedimos una reflexión al Gobierno de la Nación, y hoy es una buena ocasión para hacerlo cuando hablamos de fondo europeo, para que establezca un mecanismo de mayor codecisión y transparencia en la gestión de los fondos, especialmente de los fondos Next Generation. No puedo definirlo de otra manera. Creo que es insultante la inversión prevista en los presupuestos generales, que a mí me da igual lo que se invierta en Cataluña, es decir, a mí no me importa que en Cataluña se inviertan las cantidades que se tengan que invertir, pero que haya un 92% más de inversión en Cataluña que en Madrid, a mí me parece insultante para Madrid y me parece que es una prueba de un gobierno que ha decidido que una de sus políticas principales es ignorar, hostigar, señalar constantemente a la Comunidad de Madrid. Y en un momento de ahogo económico para las familias, llama la atención los ministerios que Sánchez prioriza en ese reparto de los presupuestos. Cultura contará con la mayor inversión de la historia de la democracia. Las ayudas al cine, infraestructuras o el Museo del Prado, por ejemplo, tendrán las mayores partidas. Mientras los españoles sufren los efectos de la crisis, la inflación y una subida de impuestos sin precedentes, el Ministerio de Cultura vive su ciclo de bonanza. Y es que los presupuestos presentados por el Gobierno prevén un incremento del 13,5% de la inversión estatal en cultura. De este modo, vemos cómo se ha pasado de los 720 millones de 2013 a los 1.804 presupuestados para 2023. Es decir, en 10 años se ha aumentado la partida del Ministerio de Cultura un 250%. En términos relativos sobre el PIB total del país, estaríamos hablando de que en 5 años se ha doblado el impacto de esta partida en el presupuesto total. Las artes escénicas, la música y el cine son las áreas más beneficiadas, con un monto total de 343 millones de euros, lo que supone un 29% más que en 2022. Las ayudas a la producción cinematográfica también aumentan notablemente su presupuesto, concretamente un 57,5% hasta los 167 millones de euros. También suben las ayudas a museos, donde el Prado se queda con 13 millones aproximadamente. Justo detrás, con 12 millones de euros, tenemos al nuevo museo de la Galería de las Colecciones Reales, que abrirá sus puertas el año que viene. Con unas encuestas alarmantes para los socialistas de cara a las elecciones de 2023, no podía faltar el bono cultural joven. Este bono tendrá una dotación de 210 millones de euros sacados de los impuestos de todos los españoles, que se regalarán a todos aquellos jóvenes que cumplan 18 años en 2023 y por ende puedan depositar su confianza en un gobierno así de generoso con el dinero de los demás. Sin embargo, este despilfarro no puede sorprender a nadie, ya que los actores de La Ceja y el Puño nunca han ocultado sus verdaderos intereses. Al presidente del gobierno le pediría más dinero para hacer nuestras películas. Necesitamos dinero público para nuestras películas, eso es lo que le pediría.
María Jesús Montero te explica los presupuestos con una caja de pastillas Ricola en una mano y una de pastillas Juanola en otra. No es broma, esto sucedió ayer mismo en el Congreso. Es la famosa pedagogía inversa, lo que sea para no conocer demasiado bien cuáles son las grandes fricciones del presupuesto general del Estado. De ese presupuesto, 126.500 millones van a las autonomías. Eso es el monto total. Y hay, en lo que toca a la inversión, una prima, un plus, un añadido. Eso va a las autonomías con gobiernos de aliados de Pedro Sánchez, como es el caso de Cataluña, o directamente de las izquierdas españolas. Todo contra los intereses de las autonomías gobernadas por el Partido Popular. Así, en términos de inversión, insisto, Cataluña se va a llevar el doble que Madrid, con una población pues poco más o menos similar. Parecido con la asignación a Andalucía, que siendo la comunidad que más recibe por ser la más poblada, pues resulta que luego no es la que recibe más inversión por habitante. Otras comunidades como Galicia o Castilla y León, también en manos del PP, tienen motivos de queja por este agravio de la misma manera. Son unos presupuestos ideológicos y preelectorales. El reparto autonómico es un dato claro que lo refleja. Pero luego están las partidas mimadas, son las que van a gastos de cultura, con los bonos culturales famosos en su seno, o los que van a gastos de igualdad. Y lo que más escuece, los gastos para sanidad bajan un 10%, dicen los del gobierno de la gente, que es porque ya no habrá que gastar en comprar tantas vacunas. Y también bajan un 10% los gastos previstos para atender a los desempleados. Y eso que todos predicen que viene una recesión y que el año que viene vamos a tener más desempleados. Bueno, las bases de Junts per Catalunya ya han hablado. Un 55% de la militancia del Partido Independentista apoya su salida inmediata del Gobierno de la Generalitat. Junts ya ha confirmado que asume este resultado y que a partir de hoy pasa a estar en la oposición allí en Cataluña. El escenario que se abre ahora en la comunidad autónoma es totalmente incierto. El Partido Aragonés descarta el adelanto electoral, aunque desde el PSOE ya le han tendido la mano para entrar en el Gobierno. Los militantes de Juntos por Catalunya ya han hablado. Esta tarde terminaba el proceso de votación por el que sus afiliados decidían salir o no del Ejecutivo a través de una pregunta lanzada por el propio partido. Una consulta que ha dividido completamente a Juntos por Catalunya, lo que ha provocado que el resultado no sea contundente. Un 55% ha votado no y un 42% se ha mostrado favorable a seguir en el gobierno catalán. Resultados por los que ha hecho campaña toda la semana la presidenta Laura Borràs, que se había mostrado a favor de salir de la coalición de gobierno y dejar sola a RC. Por responsabilidad, por coherencia y por respeto a los afiliados y votantes de Juntos por Catalunya, votaré no a quedarnos en un gobierno que hemos certificado que no avanza nacionalmente y, por tanto, tampoco garantiza nuestro progreso como sociedad. Mientras tanto, Pedro Sánchez no ha dudado en tomar partido en esta crisis de gobierno. Yo abogo por esa estabilidad, en este caso del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Nosotros vamos a tener siempre tendida la mano en aras de ese diálogo por el reencuentro dentro de la sociedad catalana. Una crisis de gobierno que se desató con la expulsión del vicepresidente Jordi Puigneró por parte de Aragonés y cuya tensión llegó a su punto de inflexión cuando Albert Batet, presidente de Junts en el Parlamento, propusiera someter a Aragonés a una cuestión de confianza. En cualquier caso, las líneas rojas que se han traspasado los últimos días han deteriorado completamente la confianza entre los socios. ¿Pero cumplirá Juntos por Catalunya su promesa y saldrán definitivamente del Gobierno de Cataluña? La patronal tacha de impresentable la subida de las pensiones incluida en los presupuestos. La COE critica que este incremento se haya hecho por sorpresa, de manera unilateral y sin informar de ella en la última reunión del diálogo social. Alertan además de que los efectos nocivos van a tener lugar para los empresarios, que son los que van a tener que afrontar ahora mayores costes en un contexto de deterioro económico. La ministra del ramo, Nadia Calviño, ha señalado hoy que es normal alinear la subida de las cotizaciones con la de las pensiones. Yo creo que el ministro de Inclusión ya ha dado explicaciones y podrá proporcionar todo el detalle de cuáles son los elementos que se han incluido dentro de los presupuestos generales del Estado, pero lo normal y lo habitual es que se alinee la subida de las pensiones máximas con la subida de las cotizaciones máximas, claro, para garantizar el equilibrio de todo el sistema.
El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha considerado moderada la subida de sueldo del 4% aplicada para el presidente del Gobierno y los ministros y las subidas establecidas para los parlamentarios. Y ha subrayado que todo esto que ahora tendrán que gastarse más en esos salarios son datos o cuentas o cuantías absolutamente ínfimas dentro de lo que gasta la Administración. Hay que recordar que Santiago es también secretario general del Partido Comunista de España. Es una salida moderada. A nosotros, francamente, no es algo que nos preocupe demasiado. Si se sube una cosa moderada, menos que la inflación, pues se ha subido. Si no se sube, pues tampoco vamos a tener problema. Nosotros nunca hemos solicitado esa subida en absoluto. Esta discusión que se pretende crear, pues hombre, es que afecta a unas cuantías ínfimas del presupuesto del Estado. O sea, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Tribunal Constitucional son los salarios públicos más altos de este país. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, podría haber ocultado un informe desfavorable a la ley trans que pasó ayer su primer trámite en el Congreso. Este escrito se sumaría al remitido por el CGPJ en el que tachaba de discriminatoria esta norma. Como bien dijo el actual presidente del Gobierno en su día... Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del Gobierno. Pues ya está. Pues bien, no pudo tener más razón. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ocultó un informe crítico con la ley trans para beneficiar al Gobierno. Una norma que permitía el cambio de sexo registral a partir de los 12 años. El fiscal general tenía completo conocimiento de su existencia, ya que fue él mismo quien lo encargó cuando ocupaba el cargo de fiscal jefe de la Secretaría Técnica. El famoso informe lo redactó un experto en la materia y pone en evidencia todas las deficiencias jurídicas de la ley. Y es que dicho informe debía de haber sido remitido a la Inspección Fiscal, para así dar su conocimiento a los vocales del Consejo Fiscal, estudiarlo y votar antes de avalar la ley trans. Después de respaldar la ley, algunos vocales conocieron la existencia de este informe y el fiscal general tildó de error que no se pudiese presentar antes al organismo. Y es que no es lo mismo tramitar una ley conociendo que los organismos judiciales la avalan. Al fin y al cabo, es un favor al Gobierno y a sus medidas. García Ortiz ha generado bastante polémica desde que está al mando de la Fiscalía. Primero Delgado Colocada y luego él. ¿Quién será el siguiente? Las inconveniencias de los alumnos del Colegio Mayor Aúja han soliviantado a la izquierda española, tanto como que la Fiscalía ha decidido ponerse a investigar esto como un presunto delito de odio. De nada ha servido que las supuestas ofendidas, las víctimas, las alumnas que están en el Colegio Mayor Santa Mónica, pues digan que se trata de bromas normales y consentidas. Para muchos españoles la polémica está sobredimensionada y muchos recordamos los silencios de las autoridades universitarias del mismo ámbito de este Colegio Aúja, que es la Complutense, cuando cerraron los ojos y taparon los comentarios en momentos en los que se producían, por ejemplo, escraches al líder venezolano de la oposición, Leopoldo López. Todos cayeron, también la Fiscalía en esa ocasión. Y hoy Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, recordaba que hay una doble vara de medir en Fiscalía. Y eso es importante que se diga. Por cierto, la presidenta madrileña, diciendo este tipo de cosas, se desmarca de las que suelen decir los líderes del Partido Popular. Núñez Feijóo dijo que esto era inadmisible y Cuca Gamarra que era machismo repugnante. Lo que me sorprende sobre todo es que la Fiscalía esté para investigar esto, mientras en la universidad a lo largo de los años hemos visto en numerosas ocasiones pancartas a favor de los presos de ETA, hemos visto cómo han acosado y han montado escraches a profesores y alumnos impidiendo conferencias en libertad, o persiguen, por ejemplo, a los alumnos de Sacabat para que no puedan ir libremente a su universidad, a la facultad en Cataluña. Bueno, y al ministerio de Irene Montero le podríamos aplicar ese viejo refrán de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Algunos miembros de su partido no siempre han sido ejemplo de un trato respetuoso hacia las mujeres. Seguro que se acordarán, por ejemplo, de aquel chat en el que Iglesias alentaba a azotar a una periodista.
En el último capítulo de La lucha de las hermanas de calle y de salón, que el pasado jueves criticó los gritos de los universitarios en el madrileño Colegio Mayor de Elías Aúja, volvieron a aflorar las verdaderas intenciones del feminismo de la izquierda. ¿Dónde estaba la ministra de Igualdad, Irene Montero, para condenar los abusos sufridos por Teresa, la adolescente abusada por el exmarido de Mónica Oltra? ¿Dónde estaban estas feministas para denunciar el comentario privado pero machista de su exlíder Pablo Iglesias cuando dijo que azotaría a la periodista Mariló Montero hasta hacerla sangrar? ¿Y cuando su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, dijo esto? ¡Chúpame la minga, Dominga! ¡Que vengo de Francia! ¡Chúpame la minga! ¡Que tiene sustancia! ¿Por qué la izquierda no denuncia tampoco que algo más del 5% de los extranjeros comete el 52% de las violaciones en España, según el Instituto Nacional de Estadística? Que no nos engañen, mucho brazo arriba, mucho megáfono, mucho bailecito, pero este tipo de feminismo dejó hace años de defender los derechos de la mujer. Atención, sorpresa en lo energético. España paga la luz más cara de la eurozona en algunas franjas horarias. Lo dice la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat. El precio de la electricidad supera hasta en un 20% el que tienen en Alemania, en Francia o en los Países Bajos. España registra la factura más cara de la luz de toda la zona euro en 2022. Según revela Eurostat, el kilovatio hora en nuestro país en el primer semestre de este año costó 0,32 euros. Muy lejos de nuestros países vecinos, en España la luz es un 68% más cara que en Francia, donde no llega a los 0,2 euros el megavatio hora. En Portugal los ciudadanos pagaron de media 0,24, un 27% menos. Sánchez en abril se amparaba con los datos de la Eurostat. ¡Cumplimos! Los datos de Eurostat confirman que la factura eléctrica de los hogares españoles en 2021 fue similar a la de 2018, descontando la inflación. Y dejaba fuera los del INE, por una simple razón. Cuentan solo los clientes con tarifa libre y excluye a los de tarifa regulada, que son los perjudicados de la excepción ibérica. Así que hasta la única estadística que hablaba bien de Sánchez ahora coloca a España como el último de la tabla. Por eso, aunque la excepción ibérica entró en junio, no es suficiente, porque si se observa el precio de la luz sin impuestos, solo en Grecia es más cara que en España. Estos datos son solo del primer semestre del año, pero para los próximos meses las previsiones no son buenas. Junto a Italia, España es el país donde más ha subido la luz en agosto, 8 veces más que en Francia o 4 que en Alemania, y tanto el gobierno como el mercado auguran precios energéticos más altos para 2023. CIS, filial de CIMIC, ya ha alcanzado una participación cercana al 70% en el capital de la constructora australiana Maca. La constructora lanzó una OPA el pasado mes de julio sobre esta empresa para hacerse con el 100% de sus acciones por 242 millones de euros. En su última notificación al mercado, el porcentaje de control ya alcanzaba el 69,2%. Bueno, y vamos con más noticias. Carlos Lesmes busca salida a la desesperada para renovar el Constitucional antes del próximo jueves. El magistrado habría ofrecido su voto y el de un vocal afín al bloque progresista, que aún necesitaría de otros 2 apoyos para lograr ese acuerdo. Se cumple un mes de este momento. Solicito al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición que se reúnan con urgencia. De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones. Y ahora Carlos Lesmes aplaza su dimisión al menos una semana más. El motivo, el fracaso de la última reunión de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para nombrar a los 2 magistrados progresistas para el Constitucional. Lesmes, que pretendía dimitir de sus cargos antes del próximo 12 de octubre, quiere dejar cerrada la herida que provoca la renovación de este tribunal. El presidente del Consejo, también del Supremo, ha ofrecido su voto al sector progresista para avanzar en los nombramientos del Constitucional. Una vía alternativa a la que se sumaban en un inicio vocales afines a su persona, Wenceslao Olea y Vicente Guilarte. Sigue entonces en el horizonte la búsqueda de 3 vocales conservadores tránsfuga que hagan además las mieles del Ejecutivo de Sánchez para hacerse tras el nombramiento por ley de otros 2 magistrados progresistas con el control del Tribunal Constitucional. Ayer mismo Lesmes sorprendía con la convocatoria de un pleno extraordinario para el próximo 13 de octubre, misma fecha que ya estaba contemplada en caso de que esta semana se hubiera nombrado a los 2 magistrados
magistrados para el órgano judicial. Sin embargo, no se espera que el pleno del jueves sirva de mucho. La propuesta del Grupo Progresista se centra en José Manuel Vandrés y Pablo Lucas. El primero cuenta con el apoyo mayoritario de todos los jueces, mientras que el segundo, aunque sentaría bien entre los conservadores, provocaría la abstención de su hermano, también magistrado, en el pleno de la votación. La renovación del Constitucional precisa del voto afirmativo de 12 vocales del Consejo, una mayoría que, sin embargo, solo ha ocurrido con el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado, sucesor de Dolores Delgado, Álvaro García Ortiz. 7 muertos es el balance, al parecer definitivo, del ataque con misiles rusos en una zona residencial de Zaporilla, inmuebles repletos de familias. Los bombardeos también han dejado 12 heridos. Del inmueble han podido rescatar a una veintena de personas con vida y el ataque se ha producido, y esto es bastante extraño, con misiles tierra-aire. Bueno, y mal regalo el que le han dado hoy a Vladimir Putin, que cumple, por cierto, 70 años. La ONU nombra por primera vez a un experto para investigar la represión allí en Rusia. La iniciativa fue presentada por los países de la Unión Europea, con el apoyo de Estados Unidos y de Ucrania, que la justificaron por la ausencia de mecanismos internos de defensa independientes del poder ruso. China, por cierto, se ha opuesto a la creación de esta figura. Joe Biden, el presidente norteamericano, no se toma en vano las amenazas nucleares de Vladimir Putin. El presidente Biden ha dicho que por primera vez desde la crisis de los misiles en Cuba, ahora tenemos una amenaza directa del uso de un arma nuclear, si de hecho las cosas continúan por el camino que van. Con lo cual es una hipótesis para Biden que puede llegar a suceder. Pedro Sánchez se reunirá con Macron y con Costa en París para intentar desbloquear el MidCat. La cita ha sido anunciada hoy por el presidente galo en Praga, solo unas horas después de dar un nuevo portazo al gasoducto transpirenaico. Sánchez, que cuenta con el apoyo de Alemania en esta materia, se ha mostrado esperanzado para lograr ese polémico acuerdo. Bueno, yo creo que de una manera u otra, antes que después, vamos a llegar a un acuerdo que logre casar todas las sensibilidades y todas las preocupaciones que en este caso tiene Francia. Estoy convencido de que vamos a poder lograr con un buen amigo, con un buen aliado como es el gobierno francés, un acuerdo en esta cuestión, porque en realidad es que son compromisos que hemos asumido. Un activista bielorruso y 2 organizaciones de derechos humanos de Rusia y de Ucrania han sido reconocidas este año con el Premio Nobel de la Paz. Se valora así su defensa de los valores humanos y del Estado del Derecho, así como el antimilitarismo y la documentación de la guerra. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche y un buen fin de semana, sobre todo si nos dejan su compañía. Ya saben que pueden seguir con nosotros a lo largo de todo el fin de semana ese Viva 22, ese gran acto de Vox, y aquí se lo vamos a contar en directo. Hasta el lunes.